La Primera Guerra Mundial y la pandemia de 1918 fueron crisis institucionales, económicas y sanitarias que afectaron al conjunto de la sociedad, sobre todo occidental, pero también mundial. Los años 20 fueron un atracón social frente a la hambruna y la parquedad de la bélica década anterior. Las características sociales de estos años son contrapuestas. Junto a las más cotas de refinamiento, exquisitez o vanguardia, se abrieron las puertas para el disfrute masivo en espectáculos, deportes y manifestaciones culturales. Al mismo tiempo que los medios de comunicación se manifestaban, radio, cine. Las ciudades crecían desmesuradamente y las clases medias accedían a niveles de vida reservados anteriormente a solo unas minorías afortunadas. Tras disipar el dolor de tanta muerte, se deseó vivir despreocupada, total, desmesurada, rápidamente, sin miedo a los excesos. Y todo esto vino por el estallido de la Primera Guerra Mundial, la pandemia de 1918, que provocaron problemas económicos, políticos, sociales en todo el conjunto de la sociedad mundial. Claro, hablar de los años 20 es un periodo en el cual también Europa entra en crisis, porque ya la hegemonía que tuvo hasta la Primera Guerra Mundial, Europa la perdió, Estados Unidos cogió el guante, se convirtió en la principal potencia económica y mundial. em, y bueno, pues aunque es verdad que Estados Unidos realizó una política aislacionista, pero ya se mantuvo como la principal potencia mundial. Japón también obtuvo un gran rédito después de la Primera Guerra Mundial. El problema vino que en los años 30, con la crisis, en Japón, como en muchos países europeos, subieron al trono regímenes totalitarios. Japón también subió bueno, una figura que fue muy nacionalista, el general Toju, en el cual, bueno, pues al final acabó apoyando a los regímenes totalitarios alemán e italiano. La sociedad de los felices 20 pasó a ser predominantemente urbana. Para cubrir las necesidades de sus habitantes aparecieron los mercados centrales y bueno, los grandes almacenes. Además que también los cafés y restaurantes ampliaron sus superficies, así como las salas de esparcimiento y espectáculos, y surgieron los estadios para acoger a las grandes masas que practican y sobre todo disfrutan contemplando los deportes. Los años 20 es el boom de la información, de los medios de comunicación, del ocio y de las nuevas estructuras sociales que surgieron después de la Primera Guerra Mundial, en la cual la gran mayoría de la sociedad durante más o menos eh, 8 años alrededor entre la Primera Guerra Mundial y la pandemia de 1918, bueno, pues entró en crisis y bueno, a partir de ahí comenzaron nuevas vidas, ellos, bueno, los propios ciudadanos ya cambiaron su mentalidad y cambió la estructura de las nuevas sociedades. Cuando antes accedían solo la aristocracia y la burguesía, que eran los miembros con más bienes y luego que tenían también mayor capacidad de renta comparado con el resto. A partir de los años 20-30, esa sociedad de la clase media comenzó a incorporarse a los lujos también, que solo eran accesibles a una pequeña parte de la población en su momento. Y luego, bueno, pues fue evolucionando a lo largo de los últimos, bueno, 100 años, más o menos. Los edificios multifamiliares incorporaron instalaciones antes reservadas a la clase alta: sanitarios, cocinas, ascensores. La masiva demanda de ropa y calzado hizo nacer la confección normalizada y las revistas de moda, uniformando a las clases medias e introduciéndolas en el mundo de la moda. Bueno, pues los edificios multifamiliares que estaban reservados solo a la clase alta, a partir de ahí, bueno, pues empezaron a llevar a cabo en clases medias, bajas, y bueno, pues empezaron a construir pues, sanitarios, cocinas, ascensores, pues para cualquier clase media y pudiente, ya que podían acceder a una vivienda. Y luego también las modas comenzaron a normalizarse en la sociedad,
occidental y a partir de ahí, bueno, pues las modas se fueron quedando en cualquier ciudadano de clase media, es decir, con un sueldo normal y bueno, pues llevando a cabo al final estructuras que llevamos actualmente, bueno, pues vienen de hace 100 años, es decir, que la situación tampoco ha cambiado mucho en torno a las modas, a hoy en día acceder a infraestructuras sigue siendo complicado, es verdad, pero no es como a lo mejor en torno al siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, donde, bueno, sobre todo en España también se ha ido un pelín más lento, pero hablando de Europa y de Estados Unidos, donde ahí la demanda de ropa, de viviendas y, bueno, clases medias que llevan accediendo a puestos de trabajo, pues eso, más eh, importantes, aunque, claro, todavía había grandes diferencias entre las clases altas, que eran los que tenían mayor facilidad para entrar en diferentes estructuras estatales, también en las infraestructuras, pero bueno, las clases medias con la mejora de la economía, la mejora al final de la vida y el sentir de que después de la pandemia y después de la Primera Guerra Mundial, pues, los ciudadanos sintieron pues un cambio en su mentalidad y bueno, cambiaron hacia las formas de los últimos 100 años. Y bueno, pues que esas modas se mantienen hoy en día, aunque es verdad que hoy en día van cambiando bueno, de unos años para otros y bueno, va evolucionando todo. Finalizo, soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con los años 20, los llamados los locos años 20, como se llamaron. Además, es un periodo muy importante. Es verdad que Europa sufrió crisis económica, todo ello, pero a partir de los años 30 es cuando la situación empeoró aún más y bueno, también entre los años 20 y 30 Europa también entró en crisis después de la Primera Guerra Mundial, la crisis sanitaria de 1918 con la pandemia y bueno, pues al final durante bueno, el periodo de entre las guerras mundiales y sobre todo del crack económico de 1929, bueno, pues provocaron también temor por parte de algunos sectores de la población, el miedo a la expansión de la Unión Soviética, es decir, del comunismo, pero también por el miedo a la implantación de dictaduras de derechas, sobre todo radicalmente opuestas al comunismo, como fue, por ejemplo, el fascismo, el nazismo, todo ello. Así que con ello finalizo, soy historiador y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.